Salud especial para todos ustedes. Y aquí vamos a continuar hablando de la escritura, la palabra de Dios. Y un día más nuevamente para hablar de este mensaje precioso de las escrituras. Y el tema que hoy tenemos es sin fuerzas. Así que en algún momento de tu vida has sentido que has perdido las ganas, que te has desilusionado, que el mundo se te ha venido encima, que no ves solución, que no ves respuestas. Pero vamos a ver a la luz de las escrituras una mujer llamada Agar, de la cual no fue fácil para ella. Pero en medio de la situación que aquella mujer estuvo viviendo, Dios respondió el poder de su gloria, obrando en medio de cualquier situación que usted tenga en su vida. Así que sin fuerzas hoy, y te has preguntado, y quizás ahorita te vas a hacer esa pregunta, o estás pasando por el proceso. Hay días donde has amanecido sin ganas de luchar, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de continuar, que en unos momentos no nos provoca la comida, porque parece que a nada nos sabe. Esto pasa cuando tenemos desánimo, cuando no tenemos claras las cosas, cuando estamos pasando por un proceso como estar en el desierto, cuando crees y miramos la vida, que parece que se ha perdido todo, que parece que se ha perdido todo, que ha perdido su color, porque hemos perdido el gusto, amigo, por la vida. Así que en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14 en adelante, vamos a hablar allí de este pasaje, de esta historia, donde dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó el muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Aquí vemos algo en estas escrituras, en la palabra, donde nos dice que ella, aquella mujer, salió errante. En otras palabras, sin rumbo, a un lugar que no se sabe qué nos depara, qué nos espera. Pero ese desierto se llamaba Beerseba. Vemos que hubo un conflicto, o por un conflicto, pero la palabra nos dice que temprano en la mañana, Abraham le dice, te tienes que ir, pero te tienes que ir ya. O sea, esto es algo que usted lo dice, pero a pan y agua solamente, y la manda y se fue y ya, y se va. Quizás usted está pasando por una situación de las que ahorita, o quizás casi parecida, donde usted va errante, sin rumbo, sin saber cómo tomar la mejor decisión, porque su mente en este momento está divagando, porque su mente está confundida. Si miramos el campo de Agar, ella salió con un odre con agua, pero también pan, ella y su hijo. A un lugar donde no sabía lo que le deparaba, lo que le esperaba. Entonces, este versículo nos llama o nos muestra que ella salió errante al desierto de Beerseba. Entonces, en momentos, amigo, yo sé que usted quizás allí está pasando por un proceso casi parecido a este, pero lo conmueve. Quizás tiene ese nudo en la garganta donde usted no tiene quien confiar. Esa situación que usted vive.
con lágrimas en los ojos, quizás aguantando ese llorar, pero sin poder confiar en alguien. Hay muchos que han tenido estas experiencias, que en algún momento sucede algo que usted ni se lo esperaba. Andar errantes, no saber qué hacer, no saber a dónde ir, tener la mente divagando, perdiste el rumbo. Entonces, amigo, son situaciones bastante difíciles. Pero en este pasaje nos da una lección muy hermosa. Y es que cuando usted cree, cuando usted siente que en ese momento donde el llanto no aparece, pero tiene en su garganta un dolor que lo oprime, donde usted se pregunta, y quizás ni se preguntará, solamente usted ahí en su momento, lo único que piensa, lo único que puede que sentirse, y es que no ha entendido por qué está pasando, por qué están sucediendo las cosas. Aquella mujer, cuando se le acabó el agua del odre, echó al muchacho, echó a colocar debajo de un arbusto para que se muriera o para morirse. Y ella se alejó de él. Pero hay algo, ¿sabe por qué se alejó? Porque ella no quería ver cuando su hijo muriese. Entonces, aquí vemos algo, amigo, y es que cuando vemos esta situación de ver a aquella mujer, decirle, bueno, te vas porque te vas, pero entonces esa mujer coge, sale con solo pan y agua, y sale al desierto de Berseba y está allí en ese lugar y mire todo lo que vivió. Vemos a esa mujer que se coloca enfrente ¿de qué? De donde estaba su hijo. Porque qué duro es que quizás ella donde estaba no le faltaba nada o su situación allá era mucho mejor que la que estaba pasando en el momento que ella estuvo en el desierto, con su hijo, verlo padecer, verlo sufrir y saber que los recursos que tenía, el agua y el pan, ya se habían, el agua se había agotado. Entonces, amigo, la palabra de Dios nos da ejemplos hermosos para confiar en Dios. Aquí vemos que cuando se le acabó el agua, echó al muchacho, pero también a un arbusto. Pero ella se alejó para no verle morir. Pero cuando se sentó en un momento que se sentó enfrente de él, el muchacho alzó su voz y lloró. Y cuando este muchacho hace todo esto, aquí vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Por eso, mi amigo, yo te voy a invitar para que vayamos al libro de Génesis. Ahora vamos al versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. Aleluya. Oyó la voz del muchacho. Porque vemos que el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces dice, y oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado o ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Qué tienes, Agar?
Mire como quien dice, yo voy a resolver, yo voy a obrar en medio del dolor. Palabras hermosas, no temas. Como quien dice, yo estoy aquí. Escuché la voz del muchacho. Entonces, aquí vemos la clave de este mensaje está aquí, en este versículo precioso también. Aquí vemos, amigo, que Dios oyó que la voz, el llanto de Ismael. Oh, aleluya. El llanto de Ismael. Dios oyó y le dijo, no temas. Oyó la voz de aquel hijo que estaba sufriendo. Mandó a un ángel del cielo. O sea, vemos cómo el Señor, ay hermano, es que uno debe de confiar en Dios. Sabemos que aquel proceso no era fácil para ella estar en el desierto, en un lugar donde todo se acabó, aún los recursos que aquella mujer tenía ya se habían agotado. Pero el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, no temas. Algo que uno se queda como impactado y es, Agar, no eches a morir, levántate. Hoy te dice el Señor, levántate, amigo, levántate, iglesia, levántate, siervo. No temas, porque Jehová está contigo. Así que, ¿qué hizo Agar? Obedeció. ¿Qué hizo Agar? Coge a su hijo y camina. Porque cuando él le dijo, levántate, le está diciendo, coge a tu hijo, camina. En otras palabras, sostén a tu hijo de la mano. Bendito sea el Señor. Hay momentos, amigo, donde usted está en el mejor momento, donde usted cree que todo está marchando sobre ruedas. Y le pegan unas desinfladas a usted cuando usted cree que todo va marchando bien. Y es cuando las cosas están bien, pero bien mal. Hay momentos en que nos sentimos tan mal, donde lo soltamos todo. Soltamos los compromisos, soltamos las familias. Es tan fácil, amigo, decir, y escuche bien esto es lo que le voy a decir, ya no quiero seguir trabajando, ya no quiero seguir sirviendo, ya no quiero continuar donde estaba, en el lugar donde me encontraba. Perdí las fuerzas. Es tan fácil decir, perdí la esperanza, tuve una malísima semana. Es fácil decir todo esto. En mi hogar todo marcha, pero mal, malísimo. Entonces, me rindo, no quiero continuar, no quiero seguir, renuncio. Mi hermano Agar se encontraba en una situación difícil. Pero cuando aquel niño, aquel muchacho clamó, aquel muchacho alzó su voz y lloró, Dios escuchó. Y le dijo a Agar, la llamó, le dijo con el ángel de Dios, no temas, levántate. Y quizás esas son palabras que usted necesita, levántate, no temas. No temas.
y no desmayes. Quizás usted tuvo una semana que para usted fue bastante difícil, donde usted se siente que lo está soltando todo, donde ya no tiene fuerzas para seguir peleando, donde ya no tiene fuerzas para seguir batallando, porque hay semanas que de verdad nos muestran así como se las estoy diciendo, pero la fortaleza de nosotros está en el Señor Jesucristo para vencer, para salir adelante, para esforzarnos. ¿Has perdido la fuerza? ¿Ya no quieres seguir? Se te juntó todo: problema, familias, amigos, empresas, economía. ¿Y crees que no hay solución? Conflictos. Te corren de la casa. Se acabaron los recursos. A Agar se le acabaron los recursos. Agar tuvo la peor semana de su vida. Él no lo está relatando en la palabra, se narra en las escrituras. De ser una mujer amada, de ser una mujer, un hijo deseado, de ser o con un hijo amado, y todo cambió de un momento a otro, de la noche a la mañana, porque la Biblia nos dice que fue una mañana donde Abraham le dijo, le dio agua y pan. Y usted y yo nos preguntaremos, ¿pero solamente al desierto con agua y pan? Entonces, todo cambió en una mañana, amigo, en ese momento, en este pasaje precioso que nos muestra la Escritura, todo cambió en un momento. Y yo sé, hermano, que en muchas ocasiones usted está pasando por estas situaciones, amigo, que todo cambia de un momento. Con conflictos en el hogar, cuando te echan de una empresa, de tu labor, de lo que tú estés haciendo. Y sin motivo y sin razón, sin saber el por qué. Y para lo último, sin recursos económicos. Aquella mujer salió con un pedazo de pan y agua. Con un hijo que no tenía cómo mantenerlo. Era un desierto. O cómo criar. Cómo sostenerlo. Ella era una esclava que andaba errante. En aquella época habían esclavos y ella era una de ellas que andaba errante por un desierto de Berseba. Ella andaba por esos lugares solamente con un edro lleno de agua, pero también con pan. Pero llegó un momento que todo se agotó. Así que entendamos y miremos el poder sobrenatural de Dios sobre su vida. Dios escuchó a aquel muchacho cuando lloró. ¿Has sentido en alguna vida de tu pasado? Porque muchas veces experiencias pasadas, que todo se te fue abajo, que no hubo solución. Y ahorita mismo, ¿has sentido que todo se te ha venido abajo? Trabajas y trabajas. Y cuando crees que todo está súper bien, es cuando realmente todo está mal. En otras palabras, se ha levantado el infierno con odio y en contra. Y en muchas ocasiones te ha tocado oír
errante sin rumbo, sin saber dónde vas, sin tener la mente clara, porque en ese momento estás en una confusión, no tienes la cabeza en su lugar. Así que yo hoy vengo a decirte, levántate, sigue adelante, no desmayes porque Jehová está contigo. Quizás la gente te habla, y esto pasa en muchas ocasiones, que la gente te habla y usted oye, pero no puede reaccionar, amigo, porque andas errante. Pero no tiene sentido tu vida, porque hasta allá llega la situación, no le ves sentido a tu vida porque tu mente está divagando. Es una divagación mental. Estás desorientado. Tu cabeza está completamente desorientada mentalmente. Entonces vemos que el punto aquí es, no temas. Yo vengo a decirte, no temas, no temas, no temas, no temas, porque Dios está contigo. No desmayes, porque Jehová es tu Dios. Apropiate de esa palabra, apropiate de ella, porque la respuesta está en Dios. Aunque creas que te va a destruir el enemigo, no creas. ¿Sabe por qué? Porque viene algo grande de Dios que tiene una promesa para usted. El ángel, escuche bien esto, el ángel le dijo a esta mujer, tu hijo va a ser nación grande. Tu hijo va a ser nación grande. No temas, no desmayes. Por lo que hoy te cuesta lágrimas, por esas lágrimas que ya están en tu rostro. ¿Sabes algo? Mañana las vas a disfrutar con gozo, regocijo, con felicidad. Eso que hoy te cuesta lágrimas, mañana vas a disfrutarlo con regocijo. Así que no temas, porque hoy es un día que te ha ido bastante mal, bastante pesado. Quieres tirar la toalla. Mañana lo vas a ver bien. Mañana todo va a salir súper bien. No temas lo que hoy es tu dolor, porque mañana va a ser victoria. No temas, porque en estos momentos no tienes el rumbo. Mañana vas a ver y vas a ver, vuelvo y te lo repetí, lo que Dios nunca, y que Dios nunca te va a dejar solo. Y vas a ver que Dios nunca te ha dejado solo. Siempre ha estado contigo en medio de las situaciones difíciles, en medio de tanta adversidad. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está nuestro Dios, nuestro Salvador, porque Él sí está ahí. Él está en la presencia de Dios. Así que no temas, no desmayes, porque nuestro Dios está contigo. Así que anímate, sé valiente, busca la presencia de Dios, métete en el lugar santo, en el aposento alto, en la presencia de Dios, en tu cuarto, en el lugar donde te encuentres. Busca ese lugar precioso donde tengas intimidad con el Señor. Si en estos momentos estás sintiendo que el mundo se te viene encima, confía en el Señor. Confía en nuestro Padre Celestial. Confía en que Él es tu sanador. Y Él sabe lo que necesitas. Él sabe, Él entiende tu necesidad. Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Agar
estaba con aquel muchacho en aquel lugar y Dios respondió. Así que cuando creas que no tienes rumbo, mañana vas a ver la gloria de Dios y que Dios nunca se ha apartado de ti. Todo lo que estás aprendiendo es preparación de lo alto que viene. Sí, amigo. Todo lo que estás aprendiendo, este proceso que estás viviendo, es tu preparación o es la preparación de lo que viene, de la respuesta de Dios. Siente que estás perdiendo las fuerzas, que ya no puedes continuar, que estás tirando la toalla porque crees que no hay solución, porque no ves respuesta. Dios sí la tiene. Búscate, métete en el aposento de Dios. Quizás en tu mente, en tus pensamientos, has sentido o has querido, ya vas a tomar, detente un momento, detente por favor. No suelte la rienda. Pídele respuesta a Dios, espera en el Señor, porque ¿de qué te sirve soltar las riendas del hogar, las riendas de tus hijos, las riendas del matrimonio? De nada, porque la respuesta íntegra y total está en Dios. No sueltes las riendas, agárrate fuerte, toma fuerzas para seguir batallando. Toma fuerzas para seguir peleando. Toma fuerzas para seguir adelante. Toma esas fuerzas que necesitas en estos momentos. Porque los cielos son testigos de tu dolor. Dios no está alejado de tu necesidad y de tu dolor. No está alejado. Él está allí. Acuérdate que en el momento más difícil que tenía aquella mujer con aquel muchacho, Dios estaba allí. Porque si no hubiera estado, eso no hubiera sido respuesto. Pero la Biblia dice que Él escuchó la voz, el gemido, el lloro de aquel muchacho. Así que cuando tú ves que algo está mal, métete en el aposento, porque los cielos son testigos de tu dolor. Y Dios no está alejano, no está lejos de tu necesidad. No temas, porque no ves respuestas. Confía en Dios. Así que te animo, amigo, hermano, que confíes en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que creó los cielos, los mares, la tierra, todo lo que aún la vida de usted. En ese Dios. El Dios que tiene la respuesta para las necesidades o en medio de la tormenta, Él escucha. ¿Sabe que cuando el que cree ve la respuesta de Dios en su vida? Mi amigo, Dios te bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros en este lugar un día más. Y gracias por tus comentarios. Gracias por dejarnos allí algo que de verdad nos ayuda a nosotros para seguir, para que por ese like, porque sabemos de que con tu like podemos llegar a otras personas. Comparte estos temas, estos estudios, que podamos seguir llegando a multitudes, a millares de personas. Así que te voy a dejar y te voy a hacer una pregunta. Déjame tus comentarios. ¿Te has sentido afligido? ¿Has sentido tirar la toalla? Déjame tu comentario. Pero ¿has sentido que todo se viene abajo? Déjame tu comentario. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar con nosotros.